San Hermenegildo Mártir es patrono de los conversos, de la monarquía española y de las Fuerzas Armadas de España. Su festividad se celebra el 13 de abril. En los tiempos en que los visigodos gobernaron gran parte de lo que hoy es España, la herejía arriana era mayoritaria y dominante en la península. En el año 564, el reino visigodo de Toledo estaba gobernado por Leovigildo, quien a pesar de ser arriano se casó con una mujer católica llamada Teodosia. Esta Teodosia era hermana nada menos que de San Isidoro y San Leandro de Sevilla. Leovigildo y Teodosia tuvieron dos hijos. Al mayor lo llamaron Hermenegildo, nombre que en lengua gótica significa inmenso tributo. Al menor le pusieron por nombre Recaredo, que en gótico quiere decir consejero valiente. Los niños recibieron el bautismo arriano, pero su padre no se opuso a que fueran educados en Sevilla por su tío San Leandro, pues este tenía fama de ser, como su hermano San Isidoro, un gran sabio y erudito. Leandro procuró darles a sus sobrinos la mejor enseñanza posible, tanto en las artes y ciencias como en lo relativo a la moral. Cuando Hermenegildo cumplió 15 años, se casó con una princesa católica llamada Ingunda, hija de Sigeberto, rey de los francos. Poco después, Hermenegildo fue nombrado gobernador de la provincia de Bética. La influencia de su esposa y de su tío Leandro hicieron que muy pronto Hermenegildo se convirtiera a la fe católica, de modo que se hizo bautizar y renunció a la herejía arriana. Entretanto, había muerto la reina Teodosia, por lo que Leovigildo se casó en segundas nupcias con una mujer llamada Goswinda, quien era una arriana fanática e intransigente. La conversión de Hermenegildo a la fe católica despertó la furia de la reina Goswinda, quien además detestaba a su nuera. Goswinda convenció a Leovigildo de que la conversión de su hijo hacía parte de un plan de alianza con los bizantinos, quienes como herederos del Imperio Romano aún gobernaban una pequeña parte de la península ibérica, que llamaban provincia de España. Leovigildo se dejó convencer y mandó llamar a su hijo a Toledo, orden que Hermenegildo se negó a obedecer. Furioso por esto, Leovigildo mandó algunas tropas de soldados contra su hijo. Hermenegildo contó con el apoyo de los bizantinos de Cartagena, pero estos terminaron pactando con su padre por una importante suma de dinero. Leovigildo se puso entonces al mando de sus ejércitos, aplastó la resistencia de Mérida y Cáceres y cortó el paso al rey de Galicia, quien quería ayudar a los católicos. Hermenegildo tuvo que huir de castillo en castillo, pero uno tras otro fueron conquistados por las tropas arrianas de su padre. Finalmente, Hermenegildo llegó al castillo de Osed, a las puertas de Sevilla, en donde se refugió con sus tropas católicas. Tras más de un año de asedio, en el año 584, la fortaleza fue tomada finalmente por los arrianos, pero Hermenegildo alcanzó a huir y escapó con rumbo a Córdoba, donde pidió asilo en una iglesia. Tenía por entonces 20 años de edad. Hasta Córdoba llegó su hermano Recaredo, quien en nombre de su padre le ofreció la oportunidad de conservar la vida a cambio de entregarse voluntariamente. Hermenegildo se entregó, pero poco después fue arrestado de nuevo por instigación de su madrastra. Lo encerraron primero en una fortaleza de Sevilla y después lo trasladaron a Valencia. Entretanto, su cuñado, el rey franco Childeberto II, quiso ayudarle invadiendo la Galia narbonense, y Hermenegildo aprovechó la ocasión para huir de la cárcel. Se unió entonces al ejército de los francos, pero al poco tiempo fue apresado de nuevo y encarcelado en Tarragona. La esposa de Hermenegildo, Ingunda, acababa de dar a luz a un niño que concibió de su esposo, al que llamó Atanagildo. Atribulada por la situación, huyó con el bebé a África, y de allí se dirigió a Roma, con la intención de llegar a Constantinopla, donde recibiría el asilo y la protección del emperador Mauricio. Pero Ingunda murió en Sicilia, y el emperador ordenó que el pequeño Atanagildo fuera llevado a tierras francas con su abuela materna, Brunilda.
Muchos años después, Atanagildo se casaría con Flavia Juliana, sobrina del emperador Mauricio. Entretanto, Hermenegildo permanecía prisionero por su padre en una oscura celda. En la víspera de la Pascua del año 585, Leovigildo mandó a un obispo arriano a que le diera la comunión a su hijo, con la intención de perdonarle y reconciliarse con él. Pero Hermenegildo se negó rotundamente a recibir una falsa comunión de manos de un falso obispo y proclamó el credo católico. Por esta desobediencia, Leovigildo entró en cólera y condenó a su hijo a muerte. Al día siguiente, el día de la Pascua, Hermenegildo murió decapitado. Desde entonces, Leovigildo no pudo ya conservar la paz del espíritu y murió al año siguiente, atormentado por espantosos remordimientos por haber mandado a matar a su propio hijo. El nuevo rey de los visigodos fue Recaredo, quien 4 años después del martirio de su hermano se convirtió a la fe católica, y con él toda la España visigoda se convirtió en un reino católico. Oración. Dios Todopoderoso, que permitiste que San Hermenegildo, tu mártir y fiel testigo, derramara su sangre por la fe en tu Hijo. Concédenos por su intercesión la gracia de ser fieles a la verdad y de dar testimonio de nuestra fe en cualquier circunstancia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.